¿Usted qué sabe de mi matrimonio? Sé que debe casarse con un señor milanés. Eso es todo. Eso es también todo lo que sé. ¿Ya se da cuenta por qué me preocupa? Dicho de esa manera, sí. Lo digo tal cual es. Preferiría haberse quedado en el convento. Esa vida tiene sus ventajas. Hay una biblioteca, se puede cantar o escuchar música, y además, la igualdad es un sentimiento agradable. A mí me pareció injusto el convento. Dejé de ir luego de tomar la primera comunión. Me castigaron por dibujar en los márgenes de mis cuadernos. ¿Usted dibuja? Sí, un poco. ¿Y usted? ¿Cuándo se casará? No sé si voy a casarme. ¿No está obligada a hacerlo? No. Me haré cargo del negocio de mi padre. Usted puede elegir. Por eso no me entiende. Créame, la entiendo. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Portrait de la jeune fille en feu, también conocida como Portrait of a Lady on Fire o Retrato de una mujer en llamas, es un filme estrenado en el año 2019, el cual fue escrito y dirigido por Céline Sciamma. Estelarizado por Noémie Merlan y Adèle Haenel, cuenta la historia de la talentosa pintora Marie-Anne, quien tiene la tarea de retratar a una mujer antes de que ésta contraiga nupcias en un matrimonio arreglado, sin que ésta se dé cuenta. Sin embargo, Marie-Anne no solo se las arreglará para poder pintarla de la mejor manera, sino que verá en esta mujer algo más allá de lo que pensó tendría o podría plasmar en un lienzo. Debido a que el tiempo es solo un constructo social y no una barrera física que contenga dentro de ella los eventos ocurridos en un periodo de tiempo, ya que aún y que estamos iniciando un nuevo año, seguimos experimentando los efectos de la pandemia mundial que inició en 2019 y se acrecentó durante el recientemente finalizado 2020. Considerando todo lo malo que ha pasado gracias a esa enfermedad y alrededor de ella, en cuestiones sociales y políticas, todo lo relacionado con el entretenimiento toma una extremadamente baja prioridad en comparación con lo demás que pasa en el mundo. Pero, gracias al distanciamiento social, de vez en cuando me vienen a la mente recuerdos de cuando no había riesgo de reunirme con mis amistades, o en su defecto, estar en experiencias con multitudes, tales como eventos deportivos, conciertos y, por supuesto, asistir a las salas de cine. Una de estas últimas experiencias que recuerdo fue cuando junto a uno de mis amigos vi la infame adaptación cinematográfica del musical Cats. No solo por la cinta en sí, sino por la convivencia y la conversación que tuvimos sobre ella, así como que uno de los trailers que pasó previo a la función principal llamó poderosamente mi atención, no porque tuviera efectos especiales fuera de este mundo, o tuviera alguna cara conocida cuya familiaridad hiciera que me inclinara a darle una oportunidad. Y es que había una intensidad en las actuaciones en ese minuto y medio tan cautivante que me hizo querer verla en cuanto estuviera disponible en las salas de mi localidad, lo cual era un tanto curioso en mí, ya que normalmente veía películas de acción, animación en 2D o en 3D, o del género de terror en el cine, dejando las cintas más centradas en diálogos y sutilezas para una función casera privada, tendencia que, en mi defensa, estaba cambiando notablemente en los últimos años. Sin embargo, para cuando por fin se estrenó en cines, la pandemia en mi país tenía un par de meses de haber iniciado, por lo que asistir a estos complejos se volvió un riesgo que, en lo particular, me parece innecesario tomar, así que en su lugar, experimenté esta cinta en casa, donde, para ser honesto, disfruto más este tipo de películas, debido al hábito de algunas personas de hablar en un nivel más alto de lo debido o tener su teléfono prendido durante las funciones. Por esa razón, más que extrañar las salas de cine, son más los buenos recuerdos que tuve con mis seres queridos al asistir a ellas desde la infancia y hasta principios del año anterior, con lo que me quedo de la experiencia.
si después de que pase todo esto, los complejos que contiene la literal pantalla grande siguen adelante, espero que valoremos este tiempo alejados de ellos, para que cuando se pueda volver de manera completamente segura, nos preocupemos no solo porque nosotros tengamos una buena experiencia en ellos, sino también procurar al resto de los asistentes. Dejando atrás estas hipotéticas posibilidades, la película cuyo tráiler me cautivó y me hubiera gustado hablar de ella desde el año pasado, si las circunstancias hubieran sido distintas, es el tema central de este primer episodio de La Butaca Introvertida en el 2021. Durante su clase de dibujo, Marianne no solamente les insiste a sus alumnas la importancia de la técnica para capturar de una mejor manera al sujeto, sino que también posa para el ejercicio del día de hoy. Ella misma interrumpe su lección al darse cuenta de que una de sus alumnas trajo del depósito uno de sus cuadros que pintó hace tiempo, titulado Retrato de una mujer en llamas, que al verlo le cambia su expresión y la hace recordar un momento memorable de su pasado. Años atrás, Marianne tuvo el encargo de viajar a una isla para pintar el retrato de la hija de una señora, debido a que a su vez, esta última fue pintada por su padre justo antes de su propio matrimonio. La principal diferencia entre la experiencia de su padre y la suya es que Marianne tendrá que recurrir a su ingenio y habilidad para poder realizar el retrato, debido a que Louise, la hija de la señora quien la contrató, se niega rotundamente a posar para esta pintura, ya que dejar que este retrato se realice significaría el fin de su libertad, porque su familia la comprometió con un hombre rico nacido en Milán, quien originalmente iba a casarse con la hermana de Louise, la cual lamentablemente perdió la vida días atrás al caer de un acantilado en circunstancias misteriosas, pero que Sophie, la mucama de la familia, cree firmemente que fue por decisión propia. Para poder estudiar a Louise, Marianne se hace pasar como un acompañante para sus caminatas matutinas, en las cuales estudia sus rasgos más característicos, tales como sus ojos, boca, orejas, así como sus manos, haciendo bocetos separados de estos elementos de su anatomía, para luego juntarlos en su lienzo y realizar la obra por la que fue contratada. Pero, conforme pasa el tiempo, ella va conociendo más íntimamente a Louise, al grado que cuando termina su pintura, por más que está técnicamente bien realizada, no refleja la esencia de la persona plasmada en ella, y Marianne confirma su intuición cuando le confiesa a Louise lo que ha estado haciendo en secreto y le muestra la pintura, lo que lleva al artista a dañar su obra con la intención de volverla a hacer. Aun y que Louise está un poco molesta por haber sido engañada, así como descubrir la razón de por qué Marianne la observaba con tanto detalle, ella detiene a su madre cuando está por despedir a la pintora, así como decidir posar voluntariamente para su retrato. Su madre les da como plazo 5 días para terminarlo y que Louise se prepare para sus nupcias, antes de partir a un viaje que tendrá como duración esos mismos 5 días. Durante ese tiempo, tanto Marianne como Louise comienzan a conocerse aún más, tanto en diversos juegos, lecturas, paseos en la playa, así como sostener conversaciones sobre las diversas formas del arte, lo que significa ser libre, el amor, así como ayudarle a Sophie a lidiar con un inesperado e indeseado embarazo. Este periodo juntas tiene como resultado un mejor retrato de Louise, ya que no solo se parece más a ella, sino que captura mejor su personalidad, gracias a que ambas mujeres se conocen a tal grado que detectan las sutilezas en sus gestos y miradas, así como lo que estos significan. En una de sus caminatas por la playa, ambas mujeres comparten un apasionado beso con el sonido de las olas de fondo, y, aunque Louise sale corriendo de ahí, cuando Marianne va a buscarla de vuelta a la casa, las dos confirman los sentimientos que tienen por la otra, y proceden a tener un romántico encuentro íntimo. Previo a esto, Marianne había comenzado a tener visiones de Louise parada en medio de la casa con un vestido blanco, que cada vez se hacen más frecuentes conforme pasa el tiempo. En los días siguientes, su relación se va haciendo más cercana, pero, dentro de su enorme felicidad, se ven confrontadas con la realidad de que, en cuanto regrese la madre de Louise, tendrán que separarse,
lo que lleva a ambas a tener una discusión, debido a que Marianne, aunque originalmente apoyaba la idea del matrimonio de Louise, ahora le pide que luche contra los deseos de su familia, lo que esta última considera un poco hipócrita de parte de la pintora por sus conversaciones iniciales. Marianne se disculpa por esto, y ambas deciden aprovechar al máximo el tiempo que les queda juntas, donde la pintora realiza 2 dibujos hechos con lápiz de color para conmemorar este tiempo juntas. Uno es un pequeño retrato de Louise que ella guarda en un dije, así como también obsequiarle a su amada un autorretrato hecho en la página 28 del libro que le dio al inicio de su relación. Posteriormente, el retrato por el que fue contratada es entregado puntualmente, y Marianne se despide de Sophie, la madre de Louise, y con un breve pero efusivo abrazo le dice adiós a esta última, apresurando su andar para salir lo más pronto posible de la casa, reflejando una de las lecturas que compartieron juntas, el mito de Orfeo y Eurídice. Antes de que salga por la puerta principal, y Louise le pide a Marianne que se dé la vuelta y que la vea por última vez. Con lágrimas en los ojos, Marianne se da la vuelta, para encontrar que su visión de Louise, con un vestido blanco, la indumentaria que la alejará de ella debido a su matrimonio arreglado, se ha hecho realidad, y procede a cerrar la puerta. De vuelta en el presente, Marianne le dice a una de sus alumnas que por qué la pintó con una expresión triste, a lo que la joven le comenta qué es lo que le parecía en ese momento que estaban realizando el ejercicio. Marianne le asegura que ya no está triste por lo sucedido, procediendo a relatarle la primera vez que volvió a ver a Louise, así como la última vez que pudo tenerla en su presencia. En la primera historia, cuenta que en una exposición de arte pudo apreciar otro retrato de ella, esta vez acompañada por una niña con su misma cabellera dorada, así como un libro parcialmente abierto en la página 28. En la segunda, Marianne cuenta que vio a Louise sola en el extremo contrario de un teatro, pero ella nunca se dio cuenta que la pintora estaba presente en la misma función. Al final, vemos a Louise escuchando atentamente la pieza musical Las 4 estaciones, en particular la sección del verano, que Marianne tocó para ella en el piano de la casa donde se conocieron varios años antes, desplegando una combinación de profunda tristeza, así como una tremenda alegría, y con esta visión de la vorágine de sentimientos viviendo en su interior, la película termina. Una de las formas no tan sutiles en que la película nos muestra la diferencia entre las personalidades entre Louise y Marianne es en el color de los vestidos que utilizan durante gran parte de la historia. Marianne es representada por el color rojo, por su naturaleza un tanto más extrovertida y por la pasión de las artes que vive en ella, tanto en la que se especializa, así como la música y la literatura. Louise, por su parte, es representada por el color azul, un tono más frío y estoico en comparación, pero que va acorde con su personalidad más serena y reservada. Estas características e incluso código de color nos indicarían que ambas están destinadas a tener un conflicto entre ellas y a ser rivales. Y aunque durante la historia ambas tienen confrontaciones debido a la forma de ser de la otra, la fascinación que encuentran en estas diferencias, así como importantes puntos en común, es lo que termina uniéndolas. Otra cuestión a resaltar es que las diferencias entre ambas mujeres no son problemáticas, o que una deba aceptar algún aspecto peligroso de la personalidad de la otra para estar juntas. En otras historias cinematográficas románticas, típicamente entre parejas heterosexuales, se puede dar el caso de que una de las partes debe disculpar un terrible comportamiento de la otra para que se dé la relación, típicamente violencia y/o engaños, ya sea que estos se manifiesten de manera extrema o que sean normalizados por la sociedad dentro y fuera de la película. Como ya mencionamos en Portrait of a Lady on Fire, existen varios conflictos entre las protagonistas, desde una aparente falta de empatía por la situación que está experimentando Louise,
la ya mencionada razón de por qué Marianne está en la isla, o cerca del final, cuando la relación está consolidada como una romántica y la pintora le pide a su amada que luche contra los deseos de su familia, contradiciendo muchas de las pláticas que han tenido hasta el momento. La diferencia aquí radica en que todos estos puntos se hablan directamente al poco tiempo que ocurrió el conflicto, en lugar de sumarle incertidumbre a la situación o asumir lo que está sintiendo la otra persona, por lo que la resolución a la que se llega es creíble. Las historias románticas en el cine usualmente tendrán la cuestión de que, gracias a las limitaciones del formato, pueden llegar a sentirse apresuradas, debido a que todo el enamoramiento, romance, conflicto y reconciliación deben ocurrir en 1 hora y media o 2 horas. Y aún así, aunque Portrait of a Lady on Fire no se extiende más de esta duración estándar y que los eventos dentro de la historia ocurren en el transcurso de 2 semanas, gracias a todas estas escenas de las conversaciones detalladas entre Marianne y Louise, la evolución de su relación no se siente forzada o apresurada. Además del rojo y azul, también podríamos decir que ambas mujeres son simbolizadas por el fuego y el agua. Un ejemplo de la asociación con estos elementos la tenemos en la habitación donde se queda Marianne, donde se muestra prominentemente una chimenea desde el primer momento en que llega a la casa. El fuego también es utilizado para simbolizar la pasión de una persona, o que es alguien que vive con sus emociones al descubierto, características que muestra la pintora en varias partes de la historia, tanto en su arte, así como los sentimientos que comienzan a surgir dentro de ella por Louise. De igual forma, se usa para, literalmente, ver más claramente en la historia, debido en parte a que está situada en una época donde no existía la electricidad, así como para que Marianne, a través de sus visiones, comience a darse cuenta de lo que de verdad siente, y lo mucho que le dolerá el que su amada ya no esté en su vida. Por su parte, el agua es normalmente serena y tranquila, tal y como lo es regularmente Louise, quien además disfruta de pasear regularmente junto al mar, cuyas constantes olas se asemejan al conflicto que vive en su interior, entre cumplir la voluntad de su familia y el desear vivir su vida libremente a como mejor le parezca. En quizá una de las escenas más icónicas de esta película, durante la fiesta a la que ambas asisten, las dos se miran fijamente a los ojos por un periodo prolongado, hasta que el vestido de Louise comienza a arder porque estaba cerca de la fogata. Tiempo después, durante sus últimos días juntas, Louise le confiesa a Marianne que esa fue la noche en que se dio cuenta de lo que sentía por ella. Esa fue la noche en que el agua se enamoró del fuego. Para el final de la cinta, o más bien dicho, en el presente de su historia, Marianne viste en tonos de azul, tanto en su clase de dibujo, así como en la exposición de arte, donde ve el retrato de Louise junto a su hija, vestimentas que pienso representan la influencia que esta última tuvo en su vida, así como que lleva su recuerdo a todas partes. Louise, por su parte, no viste de rojo en el presente, ya que tanto en la pintura más reciente, así como cuando asiste al concierto en la escena final, la vemos vestir de blanco con acentos en dorado, simbolizando su matrimonio y nuevo estatus social respectivamente. Pero, tanto en el retrato como en el poderoso cierre del filme, es claro que guarda los recuerdos de los días que pasó junto a Marianne en un lugar muy profundo y significativo de su ser. Gracias a la profesión de Marianne, el dibujo y la pintura son un aspecto integral de la trama, ya que no solo provoca que ella se encuentre con Louise, sino que también se hace la comparación al proceso de enamoramiento entre dos personas. Si dibujar te ha interesado en algún punto de tu vida, es muy probable que te hayas metido en un curso, o al menos buscado videos en internet sobre el tema, donde una de las primeras cosas que te sugiere la persona que te está dando la lección tiene que ver con el quebrar el objeto que quieres plasmar en figuras geométricas simples, así como hacer estudios o prácticas específicas de cada una de las partes que integran lo que estamos tratando de dibujar. En el caso específico de la figura humana, estos ejercicios se hacen con la intención de conocer la anatomía correcta de esta, cuál es la mecánica de los huesos y los músculos,
sus posiciones naturales en relación al movimiento de la persona, los gestos que ésta pueda hacer, la manera en que la luz se refleja en ellas, cómo se proyectan correctamente las sombras, entre otros conceptos, con la intención de que podamos plasmar de una mejor manera a la persona. En la película, esto lo vemos desde el inicio, cuando Marianne les da instrucciones a las alumnas de su clase, así como en el proceso de realizar el retrato de Eloise sin que ésta se dé cuenta, dividiendo su figura en partes individuales, como sus ojos, orejas, labios, cabello y manos, prestando particular atención no solo a la forma de estos, sino a la manera en que Eloise los posaba naturalmente al sentarse en la arena, así como su limitada gesticulación durante las pláticas y caminatas junto al mar. De esta manera, y con la ayuda de otros recursos, es como logra producir un retrato visualmente atractivo y técnicamente correcto de Eloise. Sin embargo, aunque este se parece a ella, dicha similitud solo es superficial, lo cual no solo es detectado por la persona que se supone aparece en el lienzo, sino también por la persona que lo pintó. Y es que, tanto para poder plasmar la esencia de alguien en el lienzo, así como realmente conocer quién es, no solo basta con saber cómo se ve físicamente o con sabernos su primer nombre. Claro que podemos crearnos una imagen mental de cómo es, basado en estos conocimientos, o algún otro dato que hayamos escuchado casualmente decir de ella o por ella, así como nuestras propias proyecciones, suposiciones o prejuicios que tengamos en ese momento, pero esto solo será un entendimiento parcial de quién en realidad es este individuo. Por eso es que el retrato inicial que pinta Marianne termina no reflejando quién es Eloise, ya que aunque utiliza correctamente la teoría de separar las partes en el dibujo para luego juntarlas en su pintura, a pesar de todo el tiempo que pasó observándola detenidamente, solamente vio lo que cualquiera puede ver al dar una mirada casual a Eloise, o quizá solo observó lo que ella necesitaba ver para cumplir su trabajo. Esto se refleja en que, en la pintura, Eloise tiene una sonrisa que jamás había dejado salir en su tiempo juntas hasta ese punto de la historia. Es el equivalente a cuando pensamos en alguien que vemos a diario en la escuela, trabajo o en internet, y nos creamos una imagen de cómo sería tener una relación con esta persona, ya sea amistosa o romántica, dejando a un lado sus defectos o incluso sus propios deseos, porque los consideramos innecesarios para cumplir nuestra fantasía parasocial. Es entonces que para el segundo retrato, Eloise decide posar para este, con tal de que sea una pintura más acertada a su realidad, así como que Marianne la conozca mejor. Si bien ella le confiesa a la pintora que confirmó sus sentimientos hacia ella en la noche de la fiesta a la que asisten más tarde en la historia, podríamos suponer que Eloise ya tenía un interés en Marianne, gracias al comentario que le hace cuando le confiesa que estuvo pintándola en secreto, diciéndole con un ligero tono de decepción en su voz que ahora entiende todas las miradas que le estuvo haciendo durante ese tiempo. Como un comentario adicional, la primera vez que tienen una de sus numerosas caminatas en la playa, me pareció muy gracioso cómo Marianne trata de ser sutil en su observación de la anatomía de Eloise, solo para que esta última se la devuelva con un gesto que claramente dice: ¿Qué? ¿Qué me ves? Para el segundo retrato, Marianne comienza a conocer aún más a Eloise, al grado que conoce los más ligeros gestos que ésta realiza y lo que significan, pudiendo detectar qué está sintiendo en ese preciso momento. Además, aprende más aspectos sobre quién es ella, como su curiosidad por las artes, más allá de lo que veía en el convento y otros aspectos de la vida, su empatía y deseo de ayudar a otros, con todo lo que pasan al ayudar a Sophie a abortar y recuperarse, su miedo de perder su libertad, así como su verdadera sonrisa, muy diferente a la que Marianne pintó en el primer retrato. Y lo mismo pasa del otro lado, ya que así como Marianne pasaba mucho tiempo observándola, lo mismo hacía Eloise con la pintora, reconociendo los sutiles gestos de esta y lo que significan, sus gustos, la pasión que tiene por su arte e incluso la inseguridad que despliega en los últimos días de su tiempo juntas. Esto es lo que implica conocer de verdad a una persona, los pequeños detalles que la componen, sus momentos más felices, sus principales defectos, los gustos que se tienen en común, los aspectos en los que coincidimos o chocamos filosóficamente y espiritualmente, así como todos los gradientes que se encuentran en medio
de esta enorme paleta de colores que componen a un ser humano. De igual forma, el amor que sentimos por alguien más está no solo en los grandes gestos románticos, sino que también está presente en las pláticas que tenemos con la persona con quien estamos enamorados, las risas que tenemos con algún chiste o anécdota que nos contó, en las lágrimas que derramamos juntos cuando afrontamos algunos de los retos que la vida nos tiene diariamente, de una canción que dedicamos o nos dedicaron, de alguna comida que preparamos para la otra persona, entre otros gestos que no parecen mucho, pero significan bastante para cualquiera de las partes involucradas. La última cuestión en la que está involucrada el dibujo tiene que ver con el capturar un momento o una impresión para la posteridad, de manera similar a la de una fotografía, pero con la diferencia de tener un toque más humano e imperfecto, lo que los hace más parecido a la manera en la que funcionan nuestros recuerdos. Además del retrato por el que fue contratada Marianne, vemos otros dibujos y pinturas durante la historia, los cuales capturan varios momentos significativos para ambas mujeres, los cuales se vuelven más importantes cuando la fecha de su inminente separación se acerca. Específicamente, me refiero a los retratos que Marianne hace con lápices de color de Louise y de ella misma, como recuerdos de su tiempo juntas, y aunque son mucho menos realistas que la pintura al óleo, capturan los sentimientos que ambas tenían al momento que fueron creados. Por eso es que digo que se asemejan más a los recuerdos, ya que conforme pasa el tiempo, dejamos de acordarnos de los detalles específicos que rodeaban al momento capturado, pero lo que sí podemos rememorar claramente es cómo nos sentimos, y a estas personas especiales en nuestras vidas, que están presentes en cada uno de los trazos y pinceladas que componen la imagen que tenemos de estos preciados momentos, pintados no con lápices o brochas, sino con palabras y gestos significativos que tocaron las fibras más sensibles de nuestro ser. Si bien ya hablamos de cómo, gracias a la profesión de Marianne, la película hace constantemente planos de detalle en partes específicas de Louise, así como planos de acercamiento para ver los rostros de las protagonistas y sus reacciones ante alguna situación o diálogo en la historia, la película utiliza otro tipo de encuadre para darnos detalles sutiles de cómo va creciendo el enamoramiento entre ambas, siendo este el plano medio. Específicamente, este se utiliza frecuentemente en las conversaciones que sostienen, cortando aproximadamente a la altura de la cintura, permitiéndonos no solamente ver a ambas simultáneamente en pantalla sin tener que alejarnos demasiado, por lo que podemos observar inmediatamente las reacciones que tienen al diálogo de la otra, cambios en la postura e incluso su intercambio de miradas, o en su defecto, miradas que una le hace a la otra cuando no la está viendo directamente, como la escena donde Marianne toca el piano para Louise, y cómo ésta responde alegremente ante este gesto, aunque de manera reservada debido a su personalidad. Este uso del encuadre para desarrollar escenas donde evoluciona una relación cordial y amorosa la podemos contrastar con una cinta que ya hablamos en episodios anteriores, The Lighthouse o El Faro, que sería el total opuesto a lo que sucede aquí, no solo porque involucra a dos personajes masculinos, sino que los planos medios de sus conversaciones en esa cinta se utilizan para reflejar la tensión que aumenta cada vez más entre ellos, al grado que termina destruyéndolos. Podemos ver cómo en ambos casos se utiliza el formato en el que está la película para reforzar lo que cada historia quiere contar, donde The Lighthouse utiliza un formato cuadrado para hacer chocar a sus protagonistas, mientras que Portrait of a Lady on Fire utiliza el total de la pantalla para darle espacio a las actrices y dejar fluir la relación que sus personajes están desarrollando gradualmente. Siendo esta comparación en el uso de planos un ejemplo de que el mismo encuadre puede ser utilizado para diferentes efectos, dependiendo de lo que más convenga al relato que quieras contar en el cine. Adicionalmente, la cámara se mantiene totalmente fija, en ocasiones por varios minutos, en este mismo encuadre, con la intención de no ser un distractor para el espectador y que podamos captar todos estos pequeños detalles de lo que dicen con sus diálogos, y principalmente lo que expresan con su lenguaje no verbal, que terminan siendo los bloques principales que forman la base del romance entre Louise y Marianne. En una época donde se tiene el entendimiento de que tienes que hacer cortes cada cierta cantidad de segundos, o de lo contrario la audiencia se puede aburrir, es refrescante encontrar ejemplos como este en el cine actual, donde se le da el tiempo necesario para desarrollar un aspecto clave de la trama con un recurso estático y simple, y que de paso deja brillar las maravillosas actuaciones del elenco principal.
Portrait of a Lady on Fire cuenta con una banda sonora muy limitada, contando con 2 piezas musicales distintivas, pero en lugar de ser un punto en contra, lo considero como una fortaleza de la cinta, ya que ambas están integradas directamente en la historia y en la relación de las protagonistas. Las 4 estaciones de Vivaldi, en particular la sección de verano, es una canción que Marianne le presenta a Eloise cuando ya comienzan a tenerse más confianza, lo cual significa mucho para la segunda, tanto por ser un interés que le está compartiendo la pintora, así como ser la primera canción que ha escuchado en su vida, fuera de los cánticos que regularmente se hacían en el convento donde vivía anteriormente. Por esa razón, al escuchar estas notas en el concierto al final de la película, es que tiene una reacción tan intensa, porque asocia todas las experiencias y recuerdos que tiene con alguien que significó mucho para ella. La música es una parte muy importante de nuestras vidas, gracias a las reacciones que provoca en nosotros, tanto de manera física al motivarnos a bailar, así como de manera emocional, por lo que nos transmite o lo que proyectamos en ella. Es tan poderosa que con solo escuchar el inicio de una canción nos podemos transportar a un momento específico de nuestras vidas, lo que estaba pasando a nuestro alrededor y las personas con las que compartimos esos días. Nos puede recordar a la primera vez que las conocimos, alguna fiesta a la que asistimos juntos, un viaje que realizamos, o en el caso de una pareja, el lugar de nuestra primera cita o el primer beso que compartimos. Dependiendo de la situación, este recuerdo que nos trae la música puede hacer que tengamos una sensación cálida y agradable, o tener un sentimiento de nostalgia por ese pasado, tristeza hacia el recuerdo trágico, o una combinación de todas estas, como le pasa a Eloise con las 4 estaciones. Esta parte de la película me trajo un recuerdo relacionado con la música y una relación romántica. Durante la última relación en la que estuve, hubo una ocasión en que mi pareja asistió a un concierto de su grupo favorito en ese entonces, junto a sus amistades, a la que no pude acompañarla por cuestiones de logística, siendo esta que los boletos estaban agotados y que ella, en conjunto con sus amistades, los había comprado con bastante antelación, tanto al concierto en sí, como a que nosotros nos convirtiéramos en una pareja. Mientras ella estaba en el concierto, me reuní con mis amistades para ir a cenar esa noche, y, cuando nos disponíamos a pasar a nuestra mesa, recibí una llamada de ella, por lo que me disculpé por un momento con mis amistades para atenderla. La razón de esta llamada era porque ella quería dedicarme específicamente una canción que en ese momento el grupo estaba tocando. Esto significó mucho para mí, tanto por la persona de quien venía, así como que nadie hasta ese momento había hecho algo similar por mí. Aún después de varios años de esa experiencia y relación, así como que el tiempo y la distancia han disminuido significativamente los sentimientos románticos que tenía hacia ella, es un recuerdo que atesoro bastante cada vez que llego a escuchar la canción en cuestión, por la sinceridad que percibí en ese gesto tan simple, pero a la vez con tanto significado. Por eso es que comprendo la reacción que tiene Eloise al final de la película, porque aunado a la emoción contenida en esa pieza musical, le añades de tu parte un momento significativo de tu vida que, aunque físicamente ya no es parte de ella, el sentimiento que tuviste en ese entonces por la persona que te la compartió o dedicó se mantiene contigo a pesar de los años. Pasando a otros temas, como varias personas que gustan de los videojuegos, en los últimos meses he estado jugando el título Hades o Hades. Tanto por su frenética acción, el factor de riesgo al perder gran parte de lo obtenido en la partida al fallar cada escape del inframundo, su espectacular elenco de actrices y actores de voz, así como su magistral forma de contar la historia y entrelazarla directamente con tus victorias o fracasos, que aún en mi intento número 40 siguen apareciendo nuevos aspectos de la misma, aún y que en 3 de ellos podría decir que me acabé el juego. Ya sea que conozcas algo sobre este título o no, el nombre del mismo es un fuerte indicio de que probablemente tenga algo que ver con la mitología griega, deducción extremadamente correcta de tu parte. Entre todo el elenco de dioses y semidioses del panteón griego, que es parte del juego, el músico Orfeo y la musa Eurídice hacen su aparición en tu jornada, y en algunas conversaciones que tienen con Zagreus, el personaje que tú controlas, ambos hacen referencia a su conocida leyenda. Esta cuenta que ambos se enamoraron y contrajeron matrimonio,
Pero poco tiempo después, Aristeo, el medio hermano de Orfeo, persigue a Eurídice en el bosque, después de que ésta le negó su petición a un beso, lo que termina con la trágica muerte de la musa gracias a una serpiente que rondaba por ahí. Inconsolable al enterarse de la muerte de su amada, Orfeo decide aventurarse al inframundo con la intención de traerla de vuelta. Utilizando sus talentos en la música y la poesía, logra convencer a Caronte de que lo lleve en su barca y evita el ataque del guardián de la entrada, el enorme perro de 3 cabezas Cerbero, al tocar su lira de manera sublime. Después de sortear más obstáculos, llega con la reina del inframundo, Perséfone, a quien logra convencer de liberar a Eurídice, pero con la condición de que en todo el camino de regreso a la superficie, él no puede voltear a verla, o de lo contrario, la musa se quedará por siempre en las profundidades del Tártaro. A pesar de la dificultad, Orfeo acepta el reto, y superando numerosas veces la tentación de voltear a ver a su amada para asegurar que ésta se encuentra bien, o si en realidad es un engaño de Perséfone, él logra llegar a la superficie, y justo en el momento que pone un pie en ella, se gira para ver a Eurídice. Tristemente, a la musa le faltaba solamente un paso para escapar, por lo que se desvaneció ante los ojos del músico. Esta es quizá una de las leyendas más famosas de la mitología griega, en parte por sus adaptaciones a otros medios audiovisuales, tales como representaciones en pinturas del trágico desenlace, adaptaciones teatrales de la historia como tal, los videojuegos Dante's Inferno y el mencionado Hades, el arco narrativo final del manga anime Saint Seiya, el popular musical Hadestown, así como adaptaciones o referencias en el cine, tal y como ocurre en el filme Portrait of a Lady on Fire. En la cinta, el tema surge cuando Marianne, y Luis y Sophie discuten las razones que hicieron a Orfeo voltear en el último momento, justo cuando estaba por lograr su cometido de liberar a Eurídice del tormento que estaba sufriendo en el inframundo y seguir su vida juntos, donde la más joven de las tres argumenta que fue un acto egoísta, ya que si la amaba, no debió haber volteado. Y Luis dice que la razón radica en el tremendo amor que le tenía, al grado que no pudo resistirse a no verla un momento más, a lo que Marianne responde que sí pudo resistirse, pero que en realidad tomó una decisión, siendo esta la de conservar su memoria al saber que liberarla era imposible. La decisión del poeta, como dice Marianne. Volviendo a leer la última parte del relato, y Luis especula que quizá Eurídice fue quien le dijo a Orfeo que volteara en ese momento. Aunque no de manera exacta, esta leyenda va teniendo sus similitudes con la historia de Marianne y Luis, principalmente cuando su relación se torna romántica. Es en este momento que Marianne comienza a tener las visiones de Luis en su vestido blanco, las cuales se desvanecen ante sus ojos. La primera de ellas es, curiosamente, cuando la pintora se gira 180 grados para poder verla. Si bien Luis no está atrapada en el infierno literalmente, sí está condenada a un destino al que se opone, y que la hará perder su libertad, por lo que la artista enamorada de ella intentará salvar a su musa. A diferencia de la leyenda, la musa le reclama al artista el mostrar interés por su destino ahora que están en una relación, y no antes, cuando no tenía algo que perder. Esto me recuerda a algo que pensé cuando era más joven sobre las relaciones humanas. En esa época, conocí a una joven con la que empecé a platicar regularmente, después de que ella me comentó que le agradaba mi playera de Rei Ayanami del popular anime Neon Genesis Evangelion. Curiosamente, la plática no se trató de esa serie, o de ningún anime para ser honesto, sino de otros temas de la actualidad de ese entonces, sus intereses, así como de nuestras respectivas carreras, ya que aunque estábamos en las mismas instalaciones, eran considerablemente distintas. En los días siguientes, continuamos ocasionalmente con esas pláticas, debido a que nuestros horarios no siempre coincidían, pero los días que no la veía, me sentía un tanto triste por este hecho, al grado que me detuve a pensar por qué era esto, si unas semanas atrás no sabía ni siquiera de la existencia de esta persona, y si realmente me preocuparía por su bienestar si nuestros caminos no se hubieran cruzado. Más que pensar en una cuestión romántica que quizá existió en su momento, este recuerdo me hace pensar en la empatía
que sentimos por otras personas, y que no se debe limitar a nuestros conocidos, sino que aún y que sean extraños, y por lo mismo no tengamos una apuesta emocional en su bienestar, no significa que no tengamos una consideración por ellos. Este tema también me viene a la mente por lo que seguimos viviendo en estos momentos, en cuestiones de la pandemia, ya que al menos en mi experiencia anecdótica, recuerdo que varias personas no tenían consideración por las cifras trágicas que se estaban reportando en China a principios del 2020, e incluso hacían bromas al respecto de ello. Cuando la enfermedad llegó aquí unos meses después, seguía este escepticismo y falta de consideración por otros, ya que se dudaba que estuviera pasando, debido a que no conocían a nadie que padeciera de COVID-19, aún y que el número de contagios y decesos seguía en aumento. Es hasta que uno de los familiares, conocidos o estas mismas personas sufren de este virus, fue cuando se comenzó a tener empatía con otros sobre el tener los cuidados necesarios y respetar las medidas para prevenir el contagio. Para nada me da gusto que estas personas o sus círculos sociales hayan pasado por esto, y espero sinceramente que hayan salido avantes de la enfermedad, sino que el punto de sacar a relucir el tema se debe a que es un indicio de la falta de voluntad que tenemos como sociedad de ponernos en los zapatos del otro en este y otros temas importantes. Cuestiones como el COVID-19, la diferencia de clases y la falta de derechos fundamentales que algunos grupos sociales experimentan son temas que todos hemos escuchado hablar, pero que dejamos a un lado porque no nos afectan directamente y no atendemos las peticiones de ayuda de estas personas. Y no es que esté mal comenzar a darles importancia debido a que un conocido o familiar se ve afectado, sino que desde un inicio sería bueno imaginarnos cómo nos sentiríamos si estuviéramos en esa situación, así como la manera en que nos gustaría que nos apoyaran, como un ejercicio constante de reflexión que nos haga más conscientes del entorno que nos rodea y las personas que viven en él. En la película, esto de "ahora que te tengo me importa" hace que Luis choque con Marianne, y es el punto que casi provoca una ruptura total en su relación, gracias a que en un inicio esta la animaba a que viera el lado positivo del matrimonio arreglado, siendo la rápida reflexión de la pintora al reconocer lo egoísta que suena su postura, de ver el cómo le afecta a ella el matrimonio de Luis, pero culpando a esta de ceder a los deseos de su familia, tomando la decisión de disculparse inmediatamente con su amada de manera sincera, lo que previene esta separación emocional. Sin embargo, la separación física de Marianne e Luis es inminente, y cuando llega el fatídico día, nuevamente las similitudes entre su historia y la leyenda de Orfeo y Eurídice vuelven a surgir, aunque con ciertas diferencias. La artista entra a la habitación de su musa, y al verla con el vestido blanco que aparecía constantemente en sus visiones, está frente a ella, la abraza fuertemente de manera breve y se dirige hacia el exterior rápidamente, curiosamente bajando las escaleras, en lugar de subir como se describe el camino de Orfeo. Justo antes de salir, Luis la detiene y le pide que se dé la vuelta para verla una última vez, a lo que Marianne obedece, muy a su pesar, para despedirse para siempre de su amada musa, tal y como ella comentó que era su interpretación del final de la leyenda, donde al ver lo inevitable que era su separación, deciden escoger la memoria de su breve pero apasionado amor, tanto los felices momentos que pasaron juntas, así como los tristes, incluyendo esta despedida. En la leyenda, Orfeo no vuelve a ser el mismo. Su arte se vuelve triste y solo espera la muerte para reunirse con Eurídice, la cual eventualmente le llega de una manera muy violenta, pero que le cumple el deseo de reunirse con ella. En la cinta, a pesar de su tristeza inicial, Marianne eventualmente retoma su vida y el gusto de pintar, tal y como le dice su alumna, estaba triste pero ya no más, tanto porque quizá el tiempo curó en parte estas heridas, pero también porque tuvo la oportunidad de volver a ver a Luis un par de veces más. La ruptura de una relación romántica siempre será difícil, por más que ésta se haya hecho en términos amigables, en gran parte por la nostalgia de esos buenos momentos vividos en compañía de la otra persona y el deseo que estos regresen, que se contrapone con el necesario distanciamiento para procesar este cambio en la dinámica de las personas involucradas, o en el caso de la película, la imposibilidad de volverse a ver debido a la distancia geográfica entre ambas.
En Portrait of a Lady on Fire, a pesar de lo triste que resulta la separación, vemos un ejemplo sano de cómo asumir esta situación, donde Marianne enfoca estos sentimientos en su arte, especialmente con la pintura que le da el título a la cinta. Se da tiempo para recuperarse de su duelo y, cuando se reencuentra con Eloise, respeta la decisión que tomó en su vida, ya que no trata de abordarla inesperadamente o la acosa en el teatro, o trata de volver súbitamente sin anunciarse a su vida. Poco vemos sobre el proceso de duelo de Eloise en torno a su relación, pero gracias al retrato que vemos de ella posterior a su matrimonio, así como su reacción en la ópera, es que, aunque también experimentó una profunda tristeza por la separación, los recuerdos con los que ambas decidieron quedarse aún llenan de alegría a sus corazones. Además de tratarse de la historia de amor entre Marianne e Eloise, siento que el tema principal de la película es el de vivir tu vida de la manera en que tú quieres, decidir con qué quieres vivirla, y cómo las normas de la sociedad, así como sus expectativas, se interponen entre ellas, derivando en 4 historias a lo largo de la cinta. Primero tenemos a la hermana de Eloise, quien estaba destinada a casarse con el señor milanés gracias a un arreglo que su familia hizo para solidificar la riqueza y estatus de ambas partes. Aunque sabemos poco sobre ella, al igual que Eloise, su hermana no estaba de acuerdo con esta unión y quería escapar de ella, lamentablemente tomando la decisión de quitarse la vida al lanzarse de un barranco, o al menos esta es la suposición que hace Sophie sobre el hecho, debido a que ella estaba presente cuando ocurrió la tragedia y no escuchó ningún grito por parte de la recientemente fallecida. No conocemos cuáles eran las metas y deseos de la hermana de Eloise, solo sabemos que ella no quería pasar el resto de su vida al lado de este hombre, y al no encontrar entendimiento de su familia o alguna alternativa, termina con su vida, quizá con la intención de recuperar algo del control que la sociedad le había arrebatado sobre su existencia. Así como la película no romantiza en ningún momento esta decisión, tampoco quisiera que este episodio del programa pareciera que lo hiciera, por lo que si tú que estás escuchando en este momento, o alguien que conoces está pasando por algo similar, o está teniendo ideas de atentar contra su propio bienestar, recuerda que no estás sola o solo, y no dudes en buscar ayuda de las personas que más confías, o en su defecto, líneas telefónicas de apoyo, o con profesionales en la materia. La segunda historia referente a este tema de la sociedad interponiéndose a los deseos y decisiones de las personas es la de Sophie, una joven que trabaja en la propiedad de la familia de Eloise y que tiene inicialmente un papel aparente menor en la trama, pero conforme esta avanza se va haciendo más prominente, específicamente cuando se revela que no solo está embarazada, sino que está planeando practicarse un aborto por su propia decisión, ya que no se siente preparada para convertirse en madre. Los eventos relacionados con la historia de Sophie, específicamente, nos revelan a su vez un par de subtextos presentes en otros aspectos de la cinta. Por un lado, está la ausencia física y emocional de los hombres en sus vidas, ya que se da a entender que la pareja de Sophie se desentendió del embarazo, aún y que estuvo directamente involucrado en el acto, así como el inminente pero invisible espectro del señor milanés, quien a pesar de no saber nada sobre Eloise o su hermana, pretende casarse con ellas, siendo el principal indicio de que no le importa quiénes son, el hecho de que le parece indistinto quién de las dos se convierta en su esposa. La elección de no mostrarlos en pantalla refuerza más el hecho de que, aun y que no estén a la vista, las mujeres difícilmente pueden escapar que las reglas del mundo se escribieron para favorecer a los hombres, donde son ellos los que pueden decidir con quién estar o elegir no atender su responsabilidad paternal y no enfrentar alguna consecuencia al respecto o algún juicio severo por parte de la sociedad. En respuesta a esto, es durante la historia de Sophie donde vemos el espíritu de apoyo que históricamente han tenido las mujeres, ya que cuando una de ellas está pasando por un momento difícil o una injusticia, sin pensarlo mucho o hacer un juicio sobre ella, Eloise, Marianne y las otras mujeres de la isla respaldan activamente su decisión de no tener descendencia en este momento de su vida, así como ayudarla a hacerlo de la manera más segura posible, y que ésta se recupere fácilmente, o establecer un círculo social simplemente para pasarla bien en un ambiente seguro entre ellas, tal y como las lecturas que las tres tienen en la mansión, o el tocar y cantar bajo la luz de una fogata,
cuya interpretación realizada únicamente con la armonización de las voces, así como marcar ritmos con sus manos en sus cuerpos, siento que enfatizan ese sentido de comunidad y unión que hay entre ellas. La tercera y cuarta historia relacionada con este tema son las que involucran a Marianne e Heloise, las cuales, al ser las centrales, ya hemos tocado varios de los puntos a lo largo de este programa, sobre todo del predicamento en el que se ve la segunda, al estar cerca de perder parte de su libertad gracias al matrimonio que arregló su familia. Hemos hablado sobre el malentendido que hay entre las dos inicialmente, debido a que Heloise piensa que la pintora no comprende la situación de casarse con quien tienes que hacerlo y no con quien quieres hacerlo. Marianne casualmente responde a esto diciéndole que de verdad entiende su posición. En este punto de la historia no conocemos mucho del pasado de Marianne, pero más adelante se nos da a entender que al menos en una ocasión tuvo una relación con un hombre, gracias a una pregunta referente al tema que le hace Heloise. Pero es en sus expresiones y tono de voz los que nos dan a entender que ella ha tenido que esconder la parte de su sexualidad que se siente atraída por las mujeres, debido a que no es bien visto por la sociedad de la época, y el no querer comprometer su profesión ante este tipo de habladurías por parte de la gente, sobre todo cuando le ha costado mucho desarrollarse en él, ya que los pintores varones le han puesto trabas para aprender la anatomía masculina y aplicarla en su arte, teniendo que ingeniárselas para superar estas barreras. Es por eso que atesora mucho este momento junto a su amada, ya que por unos días pudo expresar con cierta libertad este aspecto de su vida que tanto ha tenido que reprimir, y por qué le duele tanto el que se esfumen tan súbitamente. Me hizo pensar en todas esas cuestiones infantiles que tuve en mis relaciones románticas de la adolescencia, y lo inconsecuentes que resultan en comparación a lo que una persona cuya sexualidad no empata con lo que se considera normal en la sociedad ha tenido que experimentar. En mi caso, dichas cuestiones tienen que ver, por ejemplo, con esconder el noviazgo que tenía porque los padres de ella no la dejaban, que a su vez en retrospectiva quizá era un indicio de que esa relación no debía ser. Pero, en sí las consecuencias de ocultarlo para mí solo quizá hubieran involucrado un reclamo de sus padres, pero en sí mi vida no se habría visto afectada radicalmente por el privilegio invisible que gozo al respecto por ser hombre, aunque así como en la película, ella seguramente pudo tener una consecuencia mucho mayor. De igual forma, personas en mi misma situación, pero en una relación homosexual, bisexual, no binaria o cualquiera fuera de lo que se considera la norma, tendrían represalias más severas al ser descubiertas, que incluso pondrían en riesgo su vida. Por eso es que digo que las complicaciones que tuve en mis juveniles relaciones heterosexuales no se comparan de ninguna manera con estos casos, y que, afortunadamente, de diferentes formas la vida me hizo darme cuenta de ello, tanto al cruzar mi camino con personas que las han atravesado, así como contenidos audiovisuales que tratan sobre el tema. Es por esta razón que es importante ver películas con este tipo de dinámicas en ellas, ya que aunque lo mejor sería conocer sus historias de primera mano, si es que estas personas están dispuestas a contar su historia, por nuestro círculo social podemos vernos imposibilitados de hacerlo, y continuar cegados ante las dificultades que otras personas experimentan diariamente en sus vidas. Adicionalmente, siento que aunque la película está situada un par de siglos atrás, lo que podemos deducir por la vestimenta y la falta de comodidades modernas es que no lo hace para decir que estos aspectos de la sociedad son cosas del pasado, sino para hacernos reflexionar sobre si en realidad hemos progresado en estos aspectos sociales, o si continuamos en la oscuridad ante estas desigualdades a pesar de todos los avances que hemos realizado en cuestiones artísticas, científicas y tecnológicas. Mediante el uso de los colores y la cinematografía exacta para resaltar las actuaciones principales, así como la integración de las artes como la literatura, pintura y música dentro de su trama, Portrait of a Lady on Fire nos presenta una intensa y sincera historia de amor, que aun y que tiene las mismas limitaciones temporales para su desarrollo como todas aquellas que se dan en el cine, evoluciona naturalmente y sin sentirse apresurada. Nos lleva a vivir las diferentes etapas de una relación romántica en una vorágine de sentimientos que se ven reflejados y a la vez puntualizados con su relativamente simple pero intensa escena final, que al igual que una pintura, el espectador
toma esas emociones y las proyecta en sus propias experiencias con la persona a quien considera o consideró el amor de su vida. Adicionalmente, es una historia sobre la lucha entre el deseo que tenemos las personas de vivir nuestra vida libremente junto a quien más queremos, contrapuesta con las expectativas que la sociedad tiene sobre esto, tanto cientos de años en el pasado, así como en la aparente modernidad en la que vivimos. Resalta tanto los privilegios que históricamente hemos gozado los hombres en este sentido, así como la fortaleza y unión que han demostrado las mujeres ante la adversidad, una y otra vez a lo largo de la historia, que no tendría que ser una lucha tan larga si realmente nos pusiéramos en su lugar y compartiéramos dichos privilegios equitativamente. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Portrait of a Lady on Fire o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. También puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Overcast, Pocket Cast, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote en esas plataformas, nuestro RSS o en las redes sociales oficiales del programa, facebook.com/butacaintrovertida, instagram.com/butacaintrovertida y twitter.com/b-introvertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en cualquiera de nuestros perfiles oficiales y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.